Buenas tardes, vamos a orar, pedir la bendición de nuestro Dios, la guía a través del Espíritu Santo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Siempre, Señor, iniciamos con gratitud por el hecho de tenernos en tu casa, de ofrecernos, Señor, alimento para nuestras almas a través de tu palabra. Y como cada día, Señor, no queremos que hable el hombre, sino que tú hables a nuestro corazón. Que tu Espíritu nos guíe, que ilumines nuestro pensamiento, que nada nos perturbe, Señor. Ayúdanos a centrar nuestro entendimiento en tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta tarde y vivir, Señor, en ese amor, en esa voluntad tuya que es agradable y perfecta. Perdona nuestros pecados y guíanos, Señor, a las verdades de tu evangelio, de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. Segundo de Samuel, capítulo número 9. La historia de esta tarde tiene mucho que ver contigo, tiene mucho que ver conmigo, tiene que ver con nosotros. Es más, creo que podemos reflejarnos de una forma completa en la historia de esta tarde, que trata acerca de un hombre llamado Mefiboset. Segundo de Samuel, capítulo 9. ¿Quién fue Mefiboset? Fue el hijo de Jonatán, nieto del primer rey de Israel llamado Saúl. ¿Cuántos años reinó Saúl? Se los dejo de tarea. Mefiboset vivió 5 años solamente en el palacio del rey. Aunque era hijo de Jonatán, el príncipe Jonatán, y nieto del rey Saúl, Mefiboset solamente vivió 5 años en el palacio. Yo me estaba tratando de imaginar cómo sería la vida de este pequeño principito. 5 años en el palacio, en medio de todo el esplendor, la comodidad, la abundancia que había, que ofrecía la vida de la nobleza. Tenía las mejores cosas, obviamente, como nieto del rey. Dicen que los padres somos buenos con los hijos, pero los abuelos, ya vi sus rostros, ya vi sus expresiones. Bueno, entendemos a lo que quiero decir, ¿verdad? Tenía las mejores casas, vivía en la casa, en el palacio del rey, solamente 5 años, porque la vida le cambió. De la noche a la mañana, su vida da un giro radical. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos nuestra primera reflexión. ¿Sabías que tu vida puede cambiar de la noche a la mañana? ¿Qué le pasó a Mefiboset? Bueno, pues resulta que, como era tiempos de guerras, los reyes tenían enfrentamientos porque de repente venía otra nación en contra de un pueblo para conquistar. Eran tiempos de guerra, el más fuerte dominaba. Entonces eran tiempos de guerras, tiempos de luchas. Las ciudades estaban fortificadas, estaban amuralladas porque necesitaban protegerse de los enemigos. Una ocasión, Saúl sale a la batalla con sus ejércitos, con sus generales, con las tropas van a la batalla, pero ese día el rey Saúl perdió la guerra. Porque Dios, como nosotros ya nosotros sabemos y leemos en las Escrituras, Dios lo había desechado como rey por desobediencia. Y entonces Dios hace que en cierto día, en cierta batalla, pierda y es muerto juntamente con sus hijos. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó la noticia de que Saúl el rey era muerto y juntamente todos sus príncipes, vamos a segundo libro de Samuel capítulo 4, segundo de Samuel 4 versículo 4, dice lo siguiente: que Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies de edad de 5 años, o desde los 5 años,
que cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán vino de Jezreel, tomóle su ama, la mujer que cuidaba a Mefiboset, cuando se enteró de la muerte de Saúl el rey y de Jonatán, tomó al niño, dice, tomóle su ama y huyó, y como iba huyendo con celeridad, cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La vida le cambió. Después de vivir en el esplendor, en la abundancia del palacio, nieto del rey Saúl, de la noche a la mañana, no solamente queda fuera del palacio, sino que queda lisiado de sus pies. La vida le cambió y pues cuando se trata de niños yo siempre me pregunto, ¿por qué los niños? ¿No? ¿Por qué los niños? Ayer recordábamos con unos hermanos que fuimos a visitar pues algunas cosas que han pasado inclusive en nuestra congregación, y decimos, ¿por qué los chiquitos? ¿Por qué los niños? ¿Por qué les pasan cosas a los niños, ¿no? Que son inocentes, que todavía no tienen conciencia de su pecado, de la maldad. O sea, yo decía, ¿qué hicieron los niños para sufrir ciertas cosas? Que su vida cambie de la noche a la mañana. Este pasaje describe, 2 Samuel 4:4, la tragedia, porque no podemos clasificarlo de otra forma, no podemos describirlo, definirlo de otra manera, sino como la tragedia en la vida de Mefiboset. Es una tragedia, una verdadera tragedia, una caída. Lo dejó lisiado de sus pies para toda la vida. Y esa caída me hacía pensar, hermanos, en cuántas veces nosotros también tropezamos, también nosotros caemos. Y en esas caídas que nos damos en la vida, también nos dejan marcados, también nos dejan heridos. Y es una herida que queda para toda la vida. Mefiboset quedó lisiado para toda su existencia. Y cuando recordábamos con los hermanos anoche, pues esos accidentes que han tenido los niños, esas situaciones de enfermedad que han sufrido los pequeñitos, decíamos, hay marcas en sus cuerpos. Uno tiene una placa en su cabeza. Hay heridas, hay cicatrices en sus cuerpos de esos accidentes, de esas caídas. Y en eso pensaba precisamente cuando veía el pasaje de la tragedia de Mefiboset. Las caídas entonces, hermanos, nos dejan marcas. Pasó del palacio a vivir a un lugar, como dice la Escritura en el pasaje que leímos, fue a vivir ahora a un lugar llamado Lodebar, dice el versículo 4 del capítulo 9 que leímos. Fue a vivir cuando Siba, ahorita les digo quién fue Siba, le dice al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, dicen los comentaristas que era un lugar que, por cierto, su nombre significa sin pastos, era un lugar árido. Pero eso no es lo importante que quiero que sepamos en esta ocasión de Lodebar, sino que en Lodebar vivía gente que vivía en condiciones como la de Mefiboset. Es decir, Lodebar era conocido porque ahí vivía gente en la miseria, porque vivía gente lisiada, porque vivía gente enferma, porque vivía gente de una baja condición. Y de ahí el significado de Lodebar, era un lugar árido, era un lugar sin pastos. Imagínense, ¿no? El cambio tan radical de una vida en el palacio del rey a vivir ahora en un lugar desértico. Bueno, pues así cambió la vida de Mefiboset siendo un niño. Él vivió y creció en esa terrible condición y miseria hasta que un día sucedió algo en su vida. Ocurre otra cosa en la vida de Mefiboset, algo que nuevamente afectaría la vida de Mefiboset. Para este tiempo, él ya había crecido, él inclusive tenía familia ya viviendo allí en Lodebar,
Pero ya el rey ahora era David. David ya reinaba en Jerusalén, y en una ocasión dice el pasaje que nosotros leímos que David, y ese es nuestro primer encabezado, el rey se acuerda de un pacto. David, viviendo ahora en las comodidades del palacio que había recibido, siendo ahora él el monarca del pueblo de Israel, se acuerda en una ocasión que había hecho un pacto con Jonatán. Se acuerda, viene a su memoria y dice: yo me comprometí con mi amigo Jonatán. Esto lo narra el primer libro de Samuel, el capítulo número 20. David había llegado al trono, pero habían sucedido cosas atrás en su vida. Nosotros podemos recordar cuando era perseguido por Saúl, por el rey Saúl, el abuelo de Mefiboset, y en repetidas ocasiones quiso dar muerte a David por la envidia que le tenía. ¿Saben ustedes, recuerdan cuál era el motivo de la envidia de Saúl? Todo venía desde que David, siendo un jovencito, siendo un pastor de ovejas, se enfrentó a un gigante de nombre Goliat, que dice que ofendía a los ejércitos de Israel. Y entonces nosotros conocemos la narración que dice la Biblia, que David con una honda y unas piedras se enfrentó al gigante Goliat y lo venció. Esto le dio cierto renombre a David, que cuando regresaban de las batallas los ejércitos de Israel, las mujeres comenzaron a cantar. ¿Y qué cantaban? Saúl venció a sus 1000, David venció a sus 10,000. Y cuando Saúl escuchó esto, comenzó a tomar coraje contra David. Y muchas ocasiones quiso matarlo. Sí. Ese fue el motivo, la envidia. Y quisiera hacer aquí un paréntesis, porque la envidia ciega a las personas. ¿Has percibido tú alguna vez que alguien te tiene envidia? ¿Qué es la envidia? Escuchaba yo algunos comentarios acerca no es definición, pero creo que la envidia, además de cegar a las personas, la envidia no es que quieran tener lo que tú tienes, sino que no quieren que tú tengas lo que tienes. Interesante. No es que quieran tener lo que tú tienes, sino es que no quieren que tú tengas lo que tienes. Y a veces hay envidia hasta de la misma familia, ¿eh? No sé si de los hermanos. No les invito a que busquen, pero solamente estamos reflexionando de la envidia. Y yo creo que Saúl, en la envidia que tenía, pues era que David no tuviera lo que tenía, lo que las mujeres le estaban otorgando, ese reconocimiento. Y esa fue la razón por la que muchas veces Saúl quiso matar a David, pero, oh sorpresa, no se lo esperaba. Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, y Jonatán se hace amigo de David cuando David ingresa a formar parte de la corte del rey Saúl. Se hace amigo de Jonatán, y cuando David tiene plena conciencia de que Saúl quería matarlo, le dice lo siguiente. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20. Vamos a leer algunos textos, no todo el capítulo, pero primer libro de Samuel, capítulo 20, dice, versículos 1 y 2. Y David huyó a Najot, que es en Ramá, y vínose delante de Jonatán, y David dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre, que él busca mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera morirás. Jonatán le dice, en ninguna manera morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me encubrirá mi padre este negocio? No será así, le dice Jonatán a David. Y en este diálogo que tienen hacen un compromiso. Versículo número 23. Se comprometen a tener misericordia el uno para con el otro. Jonatán le dice a David y David a Jonatán, si vivo yo
yo haré misericordia con tu familia. Si vives tú y muero yo, entonces tú harás misericordia con mi familia. Ese fue el pacto que hicieron. Versículo 23 dice, y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado, dice, sea Jehová entre mí y ti para siempre. Están haciendo un pacto. Versículo 42 de este mismo pasaje dice, y Jonatán dijo a David, cuando él había decidido salir del palacio, alejarse completamente porque su vida corría riesgo, le dijo Jonatán a David, vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová sea entre mí y ti, y entre mi simiente y la simiente tuya para siempre. Ese fue el pacto que hicieron. Y en esa ocasión David se acordó de ese pacto. Cuando él ya está viviendo en el palacio, dice, yo tengo un pacto. Nosotros hemos hecho pactos, ¿sí? Entre personas. Y David entonces se acuerda del pacto de misericordia. Le vamos a llamar así, pacto de misericordia. Y David entonces comienza a indagar y pregunta, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y manda a llamar a un hombre. Aquí es donde entra en la escena un hombre llamado Siba. Siba había sido criado o siervo de Saúl y conocía no solamente las propiedades de Saúl o que habían sido de Saúl, sino también conocía a su descendencia. Y le pregunta David a Siba, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba le responde, quiero imaginar el tono que utilizó Siba al contestarle al rey. Y yo me lo imagino con cierto tono de desprecio, pero les voy a decir por qué, o voy a justificar el por qué pienso así. Porque le dice para mí en cierto tono, sí, claro, hay por allí un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. Como diciéndole, no creo que te importe, rey. Hay uno que por ahí vive. Y le dice el rey, ¿dónde está? Y le dice, bueno, está en casa de Maquir, en Lodebar. Como diciéndole, ¿sabes tú la gente que vive en Lodebar? Por eso quiero pensar que lo hizo con cierto tono de desprecio, porque Siba tenía un corazón malo. Segundo de Samuel capítulo 19, contrario a lo que otros comentan de este pasaje, yo estoy comentando esto en base a este pasaje. Segundo de Samuel 19, versículo número 24 en adelante. Porque después de que vamos a ver lo que vamos a ver en el capítulo 9, adelantándome a este pasaje, dice que en cierta ocasión salió el rey David a una guerra. Y pues esperaba que Mefiboset lo acompañara. Pero Siba le jugó un mal truco. Le hizo una mala jugada a Mefiboset. Vamos a leer, por favor, en Segundo de Samuel, les dije, capítulo 19, versículos 24 al 30. Fíjense bien, solamente para ver lo que hizo Siba. Cuando el rey David regresaba de esa guerra, dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Salió Mefiboset, no había lavado sus pies, es decir, no se había bañado, no se había aseado, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey David salió a la guerra hasta el día que vino en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, Siba salió a recibir al rey, el rey David le dice, Mefiboset, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no fuiste conmigo a la guerra? Estoy parafraseando algunas palabras. Y él le dijo, rey, señor mío, mi siervo me ha engañado. ¿Quién era su siervo? Siba.
Dice, mi siervo me ha engañado. Pues había tu siervo, él, Mefiboset, le había dicho a su siervo, enalbardaré un asno y subiré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Dice, pero él revolvió a tu siervo delante de mi señor. Es decir, Siba le engañó al rey diciéndole, no quiso ir a la guerra contigo. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te pareciere, le dice Mefiboset. 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte y delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para quejarme más contra el rey? Y el rey le dice, ¿para qué hablas más palabras? Yo he determinado que tú y Siba apartáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, y aún tómelas él todas. Es decir, Mefiboset dice que se quede con todo. Siba, que se quede con todo, pues que a mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Vean el corazón de Siba. Le hizo una mala jugada a Mefiboset en esa ocasión. Por eso quiero pensar que cuando el rey David dice, ¿ha quedado alguno de la casa de David a quien yo le haga misericordia? Él dice, hay uno por ahí que está lisiado de sus pies, hijo de Jonatán. No era bueno su corazón. Él tenía la intención de que el rey no hiciera misericordia con él. Y para mí representa al enemigo, porque el enemigo no quiere que tú recibas misericordia, que yo no reciba misericordia. Hay alguien que se opone, así como hay gente que tiene envidia, hay alguien que se opone a que nosotros seamos el objeto de la misericordia de nuestro Dios. Que nosotros no seamos beneficiarios del pacto, dicho en otras palabras. Porque David decía, yo tengo un pacto y voy a hacer misericordia a quienes se involucren en ese pacto. Y Siba no quería que Mefiboset participara de esa misericordia. Le dice, sí hay uno, pero no creo que te interese. Y David le dice, sí me interesa. Porque cuando alguien a lo mejor nos menosprecia de esa forma, cuando a lo mejor tú en alguna ocasión has sentido que eres de tan poco valor para las personas, que no les importas, déjame decirte algo, a Dios sí le importa. A lo mejor por alguna situación de la vida en la que te tocó sufrir, así como a Mefiboset, algo que te dejó caer y que te lastimó. Y todavía después de haber quedado lastimado o herida, todavía hay alguien que te menosprecia, como Siba. Pero hay alguien por encima de todos, que es el rey, a quien sí le interesas. Porque hay un pacto, porque hay una misericordia, hay un cheque extendido a nuestro nombre con misericordia. Y Siba no quería que participara de esto Mefiboset. Nosotros tenemos, como creyentes, como hijos de Dios, una entrada al pacto de gracia en la sangre de Cristo. Y hay un enemigo que no solamente nos tiene envidia. Y decíamos, la envidia del enemigo para con los creyentes, ¿cuál es? ¿O qué se imaginan ustedes que sea? Si yo no tengo salvación, si yo no tengo entrada al cielo, tampoco quiero que la tengas tú. Y ese es el enemigo, ese es el diablo. Si yo estoy excluido del cielo, tú no tienes por qué estar dentro de la misericordia. Y eso es lo que enseña este pasaje. Por eso les dije al principio que esta historia es nuestra historia y nos podemos ver reflejados. Porque si para muchos quizás tú no tienes valor por tu condición, como era la condición de Mefiboset, déjame decirte que Dios sí se interesa en ti. Y vemos el interés del rey David cuando le dice a Siba, ok, ¿tú sabes dónde está? Y lo que no se esperaba, Siba, ve y tráelo.
Y entonces pasamos a los siguientes versículos del 5 al 8, en donde se va a dar un encuentro de Mefiboset con el rey. El rey ordena a ir en busca de Mefiboset. El rey manda y dice, tráelo. Y fíjense que esto es lo que pasó con nosotros ahora como hijos de Dios. Esta es nuestra historia. Un día Dios mandó por ti, ¿sabías eso? Un día Dios fue a buscarte hasta ese lugar donde tú te encontrabas, herido, marcado, lisiado, en esa zona árida de tu vida. Dios llegó a un momento porque te mandó a buscar, porque me mandó a buscar. Y el rey, hermanos, nos alcanzó. Bien dice el himnólogo, cuando dice acerca del rey soberano, dice el himnólogo, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Este es el hecho, este es el momento cuando el rey le dice a Siba, ve y tráeme a Mefiboset. Yo me imagino el momento cuando llega a Siba en los carros del rey David en busca de Mefiboset hasta Lodebar. Y se escucharon los carros y eran plenamente identificados. La gente comenzó a ver en esa comunidad de Lodebar los carros del rey y dice, vienen los carros del rey. Quizás algunos corrieron a esconderse. Mefiboset no tenía a dónde ir porque era lisiado de los pies. Es decir, no tenía escapatoria. No tenía dónde huir. Así nos encontró Dios a nosotros. Llega un momento en el que tú ya no tienes escapatoria. Yo no tuve escapatoria cuando Dios mandó por mí a ese lugar donde yo me encontraba perdido, porque el rey me había mandado a buscar. Dice el apóstol Juan que no es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y yo quiero pensarlo de esta manera. No es que tú y yo hayamos buscado a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. Esa es la verdad. Dios nos fue a buscar hasta Lodebar y allí nos encontró. Llega este hombre, Siba, y conocía perfectamente a Mefiboset y le dice, allí Mefiboset en su condición, tirado, lisiado de los pies, quizás maloliente, quizás sucio, le dice, el rey te manda a llamar. Y el corazón de Mefiboset se comienza a acelerar. ¿Para qué me quiere el rey? Lo primero que se le habrá venido a la mente es, me quiere matar, porque sabe que soy descendiente de Saúl. Y lo que se acostumbraba en aquellos tiempos era matar a todos los descendientes para que no hubiese rebeliones posteriores en contra del nuevo rey, por alguno que quisiera reclamar el reino. Y entonces Mefiboset, temeroso, con las palabras de Siba, cuando le dice, el rey te busca, te manda a llamar. Veamos lo que dice la Escritura. Siguientes versículos, por favor. Dice, y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, versículo 6, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7, y díjole David, no tengas temor. Yo creo que lo vio el rey. Es el encuentro del mendigo con el rey. A él lo levantaron, Siba lo levantó, lo trajo como lo encontró y lo trajo ante la presencia del rey. Era el encuentro del rey con el mendigo. Y el mendigo temeroso, con el corazón acelerado, lo ve David, se acerca y le dice, ¿eres Mefiboset? Y le dice, Señor, tu siervo. Se humilló a la tierra. No para adorarlo, sino para humillarse. Y el rey le dice, no tengas miedo. Y yo creo que aquí entra el pasaje de la Escritura que dice que el que se humilla será ensalzado. Se humilla Mefiboset delante del rey
Y entonces el rey le dice: no tengas miedo. Dos cosas suceden aquí. Mefiboset sabía quién era el rey, quién era David, era el rey, y también reconoció su condición. Eso pasó en su mente. Yo sé quién eres y ahora me doy cuenta de quién soy yo. Y ese es el momento de nuestro encuentro cuando nosotros venimos a Dios, cuando Dios nos trajo, cuando Dios nos buscó. Nos dimos cuenta de quién es Él y nuestra realidad y nuestra condición de quién soy yo. Eso sucede aquí. Inclinado entonces en humillación, no en adoración, dijo: entonces Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Los perros en el territorio de Israel, en la cultura de Israel, eran los animales más inmundos juntamente con los cerdos. Sí sabían eso, ¿verdad? Los perros y los cerdos eran animales de la más baja categoría. Y Mefiboset se presenta ante el rey y le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y yo creo que estas palabras, además de lo que dice la Escritura de que sentía temor en su corazón, yo creo que estas palabras, con sus propias palabras, refleja cómo se sentía él, cuál era su condición, como un perro muerto. O sea, decir soy un perro ya era el nivel más bajo, pero decir me siento como un perro muerto. Yo no sé si algún día de tu vida, hermano, hermana, tú te has sentido así, miserable, vil, sucio, insignificante, débil, basura. No lo sé. ¿Algún día te has sentido así? A lo mejor por el desprecio de los otros, a lo mejor porque sufriste una caída, a lo mejor porque alguien te lastimó. ¿Te has sentido algún día tan miserable? Pues Mefiboset le dice al rey: ¿quién es tu siervo para que mires a este perro muerto? Y el rey le dice: no tengas miedo, no temas. Y quisiera, hermano, hermana, que estas palabras quedaran en nuestra mente, en nuestro corazón. No temas. Si algún día te has sentido así o te sientes así, el Rey de Reyes te dice en esta tarde: no temas. La buena nueva es que hay misericordia. Le dice el rey David: no temas, mira, te voy a devolver todo lo que fue de tu abuelo Saúl. No temas. Ya no quiero que estés en esa condición. A partir de ahora, tú te convertirás nuevamente y serás restituido. Ahora te voy a devolver todo lo que perteneció a tu abuelo y a tu padre. Todas las tierras eran suyas. Y algo más: a partir de ahora, tú vas a comer a la mesa del rey. Tienes un lugar, tienes un asiento en la mesa del rey. Eres bienvenido. ¿Qué lo estaba haciendo partícipe de esos privilegios? El rey no vio su condición. El rey se acordó que tenía un pacto. Y así es Dios para con nosotros. Dios no ve nuestra condición, no ve cómo nos sentimos o cómo estamos. El Señor nuestro Dios nos vio y se acordó que hay un pacto de misericordia en el que dice: tú eres partícipe no por quién eres, sino porque yo hice un pacto de misericordia, y ese pacto te va a ser beneficiario, ese pacto te va a restituir, ese pacto te va a dar entrada a la casa, al palacio del rey, y te va a dar un asiento entre los príncipes, entre los hijos del rey. Porque dice la Escritura que el rey David le dijo a Mefiboset: y desde hoy te vas a sentar con los hijos del rey. Te vas a sentar con los hijos del rey. Y aquí, hermanos, quiero que veamos lo que dice el Salmo 113 que leímos hace un momento. Salmo 113 dice, versículos 7 y 8: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo.
Y esto es lo que ha hecho Dios con todos los que hemos venido a Él, con todos los que hemos creído. El Señor fue hasta el muladar y dice que se humilló a mirar en el cielo y en la tierra para levantar del polvo al pobre y al menesteroso, alzarlo del estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios nos ha otorgado un lugar en su palacio y en su mesa solamente porque hay un pacto. El pacto de Cristo, el pacto en su sangre. Ese es el nuevo pacto. Es un pacto de misericordia, es un pacto que involucra tu vida y mi vida cuando nosotros venimos al Señor Jesús. El Rey entonces hace misericordia, versículos 9 al 13, y nos busca nuestro Dios a nosotros no para hacernos mal. David buscó a Mefiboset no para hacer lo que Mefiboset pensaba que iba a hacer el rey. Mefiboset pensaba que David lo iba a matar. De hecho, quiero comentarles otra cosa del corazón de Siba. Porque cuando David regresó de esa batalla le dice a Siba, bueno, ¿dónde está Mefiboset? Y le dice Siba, se quedó en Jerusalén. Se quedó viviendo en Jerusalén porque dice que el pueblo le va a devolver el reino, tratando de que David actuara en contra de Mefiboset. Le dice, no quiso salir, pues se quedó ahí en Jerusalén porque dice que el pueblo le va a restituir el reino que fue de su abuelo. Vean la perversidad, vean cómo hay un enemigo que no quiere que tú vengas a la casa del rey, que tú tengas un lugar a la mesa de Dios. Y así es el enemigo. No quiere que tú vengas, no quiere que tú busques a Dios. Dios te está buscando. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos está buscando, pero hay alguien que se opone a que vengas a la mesa del Rey. No importa tu condición, Dios te conoce. El rey entonces le da un lugar a Mefiboset en su mesa y lo hace partícipe. Mefiboset, dice la Escritura, en el pasaje que nosotros leímos, que no dejó de ser lisiado de los pies. No dejó de ser lisiado. Y yo pensaba acerca de esta historia y de este pasaje, que así es nuestra vida. Miren, ahora ya Dios nos restituyó, Dios ya nos trajo a su casa, Dios ya nos dio un asiento entre los príncipes de su pueblo, pero nosotros seguimos siendo lisiados. Pero estamos con el Rey, estamos con el Señor y estamos disfrutando de los beneficios del pacto de misericordia a través de Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos un asiento, tenemos un lugar. Y queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Mefiboset fue un hombre, a mi parecer, agradecido, porque aun cuando Siba engañó al rey y quería hacer que el rey pensara otra cosa de Mefiboset, vemos finalmente el corazón de este hombre cuando le dice a David, mira, yo ya decidí que porque ya David le había dicho a Siba, con que eso hizo Mefiboset, quédate con todo lo que era de él. Así determinó el rey. Pero vean el corazón de Mefiboset, que cuando se enteró de esto, le dice, mira, rey, que se le quede todo. De todos modos, dice, en mi casa estábamos para ser sacrificados por ti. Y ya no dice la Escritura cómo terminó esta historia. Porque tenemos que ver esa historia o el desenlace de esa historia en nuestras propias vidas. Nosotros somos Mefiboset. ¿Cómo va a terminar esta historia? Que la historia termine, porque yo traté de busqué en pasajes paralelos, no se dice cómo terminó la historia, pero que tu historia, Mefiboset, y mi historia, Mefiboset, termine de la siguiente manera. Y vivió toda su vida en la casa del rey. Aleluya. Gloria a Dios. Que viva siempre en la casa
y que comas siempre, como dijo David a Mefiboset, que comas todos los días de la mesa del rey. Hermano, hermana, bienvenida a la casa. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, puestos de pie. Señor y Dios, una vez más queremos darte gracias, porque a través de esta historia, de este pasaje que hemos comentado en esta ocasión, vemos la misericordia de Cristo, con la cual fuimos nosotros levantados, restituidos por tu gracia. Y hoy podemos disfrutar, Señor, de poder estar en tu presencia, de poder estar dentro de tu reino, de poder, Señor, de poder ser llamados tus hijos, no por quienes somos, sino porque tú hiciste un pacto. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque, Señor, a través de esa misericordia nos otorgaste lo que no nos merecíamos. Eso es misericordia, Señor. El que tú nos hayas dado lo que no nos merecemos, porque si algo merecemos, Dios, quizás sería ser castigados por causa de nuestros pecados y nuestra maldad. Pero esa es tu grande misericordia. Gracias por tu amor infinito, gracias porque, Señor, tú algún día nos alcanzaste y esta historia es nuestra historia y queremos, Señor, que nuestra historia termine así, vivir eternamente en la casa tuya, allá, Señor, a donde tú fuiste a preparar lugar para nosotros y participar todos los días de tu mesa. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. No merecemos ninguna cosa de estas. Solamente podemos, Señor, darte gracias, humillarnos delante de ti, reconocerte como nuestro Rey, como nuestro Señor, y darte siempre honra y gloria, ahora y siempre, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.